Buenos días, me llamo Iván Ortiz y en el día de hoy pues, le puedo resolver un problema de lo que concierne a distribuciones de probabilidad de variables aleatorias. Entonces el problema que escogí fue el siguiente. El tiempo entre llamadas telefónicas a una ferretería tiene una distribución exponencial con tiempo promedio de llamadas entre 15 minutos. Entonces, este sería un problema que se resuelve mediante variables aleatorias de Poisson y variable aleatoria exponencial. Entonces, en el primer inciso nos piden cuál es la probabilidad de que no hayan llamadas en un intervalo de 30 minutos. Lo primero que tenemos que hacer es definir la variable aleatoria con la que vamos a trabajar. En este caso sería X, que me mide el tiempo transcurrido hasta recibir la primera llamada. Como vemos, esta variable aleatoria tiene la forma de una variable aleatoria exponencial, porque me cuenta el intervalo, en este caso sería el tiempo, hasta recibir el primer evento, que sería pues la llamada como tal. Entonces tendríamos una variable exponencial. Aquí nos decían que su número promedio eran 15 llamadas, pero lo que necesitamos es su parámetro lambda. Como sabemos que su esperanza está dada por 1 sobre lambda, vemos que lambda es 1 sobre 15. Entonces, cuando nos dice que no haya llamadas en un intervalo de 30 minutos, lo que nos están diciendo es que la primera llamada se da en un intervalo de 30 o mayor a 30. Entonces, tenemos que calcular la probabilidad de que x sea mayor que 30. Entonces, utilizamos la integral desde 30 hasta infinito. Y como sabemos que es una integral impropia, la resolvemos por medio de límites. Hacemos pues todo el proceso matemático y nos da que la probabilidad es de 0.13. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que haya al menos una llamada en un intervalo de 10 minutos? Entonces, se define la variable aleatoria y como el número de llamadas en 10 minutos. Como vemos, ya no estoy contando el tiempo como tal, sino el número de llamadas en 10 minutos. Entonces, eso ya sería una variable aleatoria de Poisson, cuyo promedio lambda, como depende de la longitud del intervalo, ya sería de 2/3. Entonces, lo que nos pide es que haya al menos una llamada, es decir, que haya una o más de una. Entonces, nos dice que x sea mayor o igual a 1. Aplicando esa propiedad, y como y empieza en 0, tendríamos que la probabilidad de que sea mayor o igual a 1 es 1 menos la probabilidad en 0. Reemplazamos en su función de masa probabilidad y al hacer todos sus cálculos nos dan 0.48. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la primera llamada se realice entre los 5 y los 10 minutos después de abrir? Y en este caso lo que hacemos es, entre los 5 y los 10 minutos, significa que la variable aleatoria x, que era el tiempo hasta recibir la primera llamada, va a estar entre 5 y 10. Lo resolvemos por medio de la integral, resolvemos la integral normalmente y nos da 0.20. Entonces, el último inciso nos pide que determine la longitud del intervalo de tiempo tal que la probabilidad de que haya al menos una llamada en ese intervalo sea de 0.9. Entonces lo resolvemos con la variable aleatoria x, que es el tiempo hasta la primera llamada. Entonces, definimos una incógnita que sería x minúscula. Entonces, el tiempo en ese intervalo, es decir, de que haya una llamada en ese intervalo, sería 0.9. Pero necesitamos resolverlo por medio de integral y la integral solo está definida hasta el infinito positivo. Entonces usamos esa propiedad para que nos quede x en términos del intervalo pero ya positivo, o sea, es decir, mayor desde x hasta infinito, y nos daría pues que esta probabilidad es de 0.1. Entonces, al aplicar la integral para hallar esa probabilidad, pues tendría que la probabilidad de x hasta infinito de esta integral es de 0.1. Utilizamos la de mayor y no la de menor porque la integral de menor diverge, mientras que la de mayor converge. Entonces, al resolver esa integral, como lo hemos hecho anteriormente, se tendría que, por medio del límite, esta probabilidad está dada por Euler a la menos x quinceavos. Al despejar el x, aplicando el logaritmo y pues despejando algebraicamente, se tiene que x es de 34.53, lo cual serían 34 minutos y 31 segundos aproximadamente, que es el intervalo para que la probabilidad de recibir una llamada sea 0.9.